Amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a Cuestión de Enfoques. Soy Miguel Cáliz Martínez, estamos en ICN, una nueva conciencia. Nuevamente con ustedes acá en Cuestión de Enfoques para abordar los temas que hacen portadas, titulares y que usted sigue en redes sociales, como las redes sociales de ICN.digital. Sobre los temas hay distintas perspectivas, opiniones, puntos de vista, distintos enfoques. Hoy vamos a conocer el enfoque de la doctora Julieta Castellanos, socióloga, exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Bienvenida, doctora, bienvenida Julieta a Cuestión de Enfoques. Mucho gusto, estimado abogado Cáliz, un saludo y gracias por estar en esta conversación en un país tan dinámico, políticamente tan controversial y un gran espacio para poder debatir del país. El 16 de noviembre del 2023, la doctora Castellanos nos acompañó en el primer programa de Cuestión de Enfoque. Desde entonces no hemos tenido la oportunidad de conversar con ella acá frente a cámaras. Lo hemos hecho en otros espacios, hemos compartido y conversado sobre lo que pasa en el país. Y de noviembre para acá ha ocurrido mucho. Ya hay fiscal nuevo, ya se cumplieron 2 años de gobierno de la presidenta Castro, ya hay candidatos en los partidos, ya se empieza a configurar el escenario electoral, ya hay gente que ya no está en los mismos partidos que estábamos en noviembre, y lo que sigue y no cambia es una dinámica de deterioro de ciertas condiciones de país que hacen cada vez más complejo no solo el panorama para quien gobierna, sino para quien asuma las riendas del país en el 2025. Sí, es interesante porque estaba recordando que la semana, el 27 de junio, había entregado un análisis de coyuntura de lo que había pasado en el mes. Y luego al día siguiente aparece ya el tema de el diputado Jorge Cáliz, que salía de Libre y que se iba al Partido Liberal. Al Partido Liberal. Bueno, era la posibilidad que había, que estaba viendo. Y pensé, las coyunturas aquí duran 24 horas. Interesante, las coyunturas duran 24 horas. 24. Ayer el ingeniero Narrala, Pedro Barquero, dijeron, adiós PSH, nos vamos al Partido Liberal. Mire usted, o sea, uno hace un documento, a mí me pasó lo mismo recientemente, estábamos hablando de la posible confrontación interna en Libre, que podía haber conflictividad, y esa conflictividad desaparece desde el momento que Jorge Cáliz se va. Ese es el signo, esa incertidumbre, esa volatilidad, es el signo de la política y el contexto hondureño actualmente. Sí, yo creo que se está estrechando el círculo de los conflictos al interior de los partidos por intereses, en Libre especialmente, por intereses internos. La salida de Jorge Cáliz deja al Partido Libre muy horizontal en cuanto a las aspiraciones presidenciales, porque básicamente ya no hay oposición interna. Ya no hay oposición interna. Prevaleció la candidatura oficialista. Y el diputado Tomé, con todo el respeto, no está haciendo nada y él está nada más que legitimando una elección interna, porque si desaparece el candidato Tomé, no habría elección interna, no había necesidad. Aunque Libre es el inventor de las candidaturas únicas con doña Xiomara. Sí, entonces yo creo que él se va a quedar, Tomé se queda, porque es la forma de legitimar que hay elecciones internas y primarias en el partido. Y sobre todo es el entusiasmo que va a haber en torno a los otros movimientos que se van a unir, obviamente, a la aspirante Moncada, y van a poner sus candidatos a alcaldes y candidatos a diputados, que hasta ahí ellos así han funcionado. ¿Y por qué es esto? Porque Libre, voy a usar una categoría que he estado usando últimamente, Libre amansó a la oposición. Libre amansó a la oposición interna cuando trata de forma bastante peyorativa, humillante, digamos, porque digamos, Libre humilla y el presidente del partido o el coordinador del partido humilla a Nelson Ávila, humilla a Wilfredo Méndez, humilla a María Borjas cuando los ignora completamente. O sea, los ignoró
de lleno. Eso hace obviamente que el resto de los candidatos se miren en esa posibilidad de ser excluidos completamente. Entonces, por eso vemos que aunque según trasciende, no todos simpatizan con la aspirante y mucho menos con el ministro de Finanzas, porque a este sí le traslado fondos, a este no, usa políticamente o partidariamente el presupuesto para castigar, para premiar, pero bueno, es mejor aguantarlo porque no sabemos, mejor estamos ahí. Por ese proceso que tuvo el partido de maltratar, humillando, desconociendo completamente a los candidatos que se fueron por una candidatura alternativa a la de la presidenta Xiomara Castro. A ver, Libertad y Refundación desde el 2012 tiene elecciones primarias e internas. 594,000 votos es lo más que Libre ha sacado en una elección primaria. Luego ese número ha fluctuado, 560, 550. ¿Libre necesita ir a primarias para legitimarse y mostrar que sigue siendo igual de fuerte? ¿O uno esperaría que sin esa competencia interna es prácticamente imposible superar esa cifra o lograr una cifra parecida a los 960,000 votos de la elección del 2003? ¿Es factible eso? Mire, si la elección primaria fueran transparentes y fueran administradas por un órgano electoral independiente, la elección primaria podría ser un indicador. Pero sabemos que las elecciones primarias son organizadas, dirigidas, administradas, cuentan los votos de los partidos políticos. Entonces, Libre va a hacer las primarias porque va a necesitar legitimar a la candidata, pero además los partidos todos, hay que recordar que después de las primarias los partidos salen muy fragmentados. Salió fragmentado el Partido Nacional en el 2013, salió fragmentado el Partido Liberal en los dos procesos anteriores, prácticamente terminan de enemigos. Allí con denuncias de fraude internas. Por el fraude. Y en el Partido Libre igual hubo denuncias de fraude en las elecciones primarias. Entonces, en ese sentido, las elecciones primarias no son garantía de transparencia y más bien fraccionan mucho. Y yo creo que siempre van a decir que sacaron un caudal de votos importantes. La elección primaria divide mucho a los partidos internamente. Luego se unen para la elección general. En el caso de los partidos como Libre, que ha generado mucha disputa interna, es probable que le pase factura a esa disputa interna. Yo creo que en el último 6 meses, usted preguntaba de noviembre a esta parte, en los últimos 6 meses los procesos han sido realmente muy intensos en los 3 partidos políticos. En el Partido Liberal, prácticamente de no tener aspirantes se pasó a un interés. Los liberales descubrieron que era una oportunidad de reflotar el partido y anduvieron las dos tendencias, la tendencia oficialista buscando un candidato, la tendencia no oficialista, tratando de reflotar al partido con otros candidatos, y creo yo que esta tendencia no oficialista le dio un giro al partido, que ahora se le agrega el elemento de la llegada de Jorge Cálix y la llegada de Narrala. Ver a Jorge Cálix dándole la bienvenida a Salvador Narrala en el Partido Liberal es un golpe de efecto muy importante, porque no solo le dice yo estoy aquí antes que tú, sino que además le dice vamos a conformar una gran coalición. Para Libertad y Refundación, ¿qué representa que ya ahorita se empiece a hablar de unión de figuras carismáticas como estos dos caballeros, que además se suman a Maribel Espinosa, se suman a Marlon Lara, al mismo Luis Zelaya, que ha anunciado que quiere competir por el Partido Liberal, en un momento en que ellos no tienen candidatos? O sea, es más fácil atraer nuevos votantes con una oferta diversa o con una oferta monopólica. Mi lectura es que el Partido Libre es el más golpeado las últimas 2 semanas o 3 semanas. Bueno, en mayo. Mayo y junio fue difícil para Libre,
por muchas razones. Primero, la encuesta de opinión del Eric lo golpeó. Aunque los amigos de Libre, el mismo sacerdote que leyó la encuesta se dedicó un buen rato a justificar los datos más que explicarlos, pero ellos están sumando entre los que están medio bien y los que dicen que están medio mal. Entonces no está tan mal la presidenta porque hay un porcentaje ahí que está entre medio bien y bien, ¿verdad? Ese es un ejercicio que recuerda mucho a los de otras encuestas que en algún momento critican los políticos porque hacen esa suma interesante entre lo menos malo y lo medio bueno para generar popularidad. Y la gente es meridiana, la gente dice está mal o está igual. Malo e igual es igual a malo. Sí, entonces en ese sentido ese fue un golpe. Y me refiero a la de Eric porque son amigos, sobre todo el sacerdote, ¿verdad? Que no todo Eric en su conjunto, pero el rostro visible de Eric es el sacerdote. Y una encuesta respetada que en el pasado se utilizó desde la oposición para cuestionar al Partido Nacional y a quien estaba ocupando en ese momento la presidencia. No menciono la ASJ porque el gobierno siempre la descalifica, ¿verdad? Pero de Eric, descalificar a Eric es realmente enfrentarse, es una doble moral, porque usted ha planteado, porque en el pasado eran buenas y ahora ya la encuesta no es buena y están ahí los indicadores con los que miden a los gobiernos. Luego vino la renuncia del doctor Aguilar, que fue un golpe duro. Por la forma y por la denuncia. Las razones, sí. Y por las razones, porque él dice, bueno, me mandaron a comprar medicamentos, a comprar casas, me dijeron que no hablara más de hospitales, me dijeron que no al hacer hospitales con veeduría de PNUD. Ya antes había denunciado las plazas contratadas de forma fraudulenta en el Seguro Social de San Pedro Sula. Denuncias posteriores, porque él no se atrevió a dar nombres, pero posteriormente se ha denunciado que es la hermana de la presidenta la que tiene esa, sobre la que recae supuestamente esa responsabilidad. Entonces todo eso golpeó mucho al partido Libre. Viene junio y luego la salida de Jorge Calix, que no se va solo. Yo creo, digamos, Libre estuvo haciendo cosas para que Calix se fuera del partido. Pero ellos no esperaban que se iba a ir con una manga de diputados. Sí, no esperaban y creo que ellos estuvieron golpeando de a poco. Dando martillazos por las periferias. En el IP primero, en luego en Copeco. Exactamente, con despidos. ¿Y siguen los despidos? Sí, pero ya no están ellos. O sea, empezaron despidiendo las cabezas, pensaban que ahí lo iban a parar. Él siguió, luego continuaron con la interventora y él siguió y vino la denuncia al Ministerio Público. Entonces, creo que ellos querían que él se fuera, porque no es lo mismo que Calix diera el portazo a que ellos lo empujaran. Entonces, en ese sentido, creo yo, y ahí sí no me queda tan claro, y yo digo que cuál fue la jugada, ¿verdad? Cuando el embajador habla desde Seúl y el embajador le pone el pie al acelerador, diciendo no tiene los derechos porque está suspendido, fue expulsado por la Comisión de Ética. Y tiene que venir a pedir cacao a la Asamblea. Y tiene que venir a la Asamblea. Ya habíamos oído al diputado Castro, creo que fue, no, al diputado Girón, cuando le dijeron, no, fue Girón, cuando le dijeron que fue expulsado y le dio a su estilo, muy duro, al embajador. Entonces, aquí la pregunta es, ¿el embajador hizo el mandado de decir eso para que Jorge se fuera? ¿O se disparó? ¿O se disparó solo, verdad, en su estilo, verdad, en su forma? Que coincide, casualmente coincide esta declaración del embajador, y eso creo que es casual, eso es un mal timing, con la salida de su hijo del cargo de ministro de la presidencia y sumarse a la campaña de Rixi. Eso dice que hubo una discoordinación mayúscula porque es oír dos veces el mismo apellido en los mismos días para referirse en un caso al apoyo institucional a la candidata y a la descalificación del otro. Hubo un hecho y fue una intervención que tuvo el exministro de la presidencia en Radio América, entiendo, en un podcast, y él se refirió en términos no favorables sobre el nepotismo. Y después de esa intervención,
conocimos que hubo una reunión entre el ministro de la presidencia y el coordinador del partido. Después de esa reunión, él renuncia a seguir. Y viene que la primera explicación que dieron es que coordinaba la campaña. La bienvenida que le dio la candidata Moncada fue hasta incoherente. Uno ve la redacción de ese mensaje y no es un mensaje donde ella está feliz, eufórica, no, es un mensaje como que lo pensó y no le salió bien las ideas y no es así de... No hay un hilo conductor de bienvenida, de un buen recibimiento, sino que es cortada las frases. Bueno, esa es mi lectura. Y luego dice, no, voy a la aspiración por la candidatura de la alcaldía de San Pedro Sula, que por ahí también han salido dichos. Ha salido dicho de la aceptación de esta familia en San Pedro Sula, porque es una familia que ha estado bien con los liberales y muy bien con Libre. Entonces esa mutación, ¿no? El embajador fue ministro de Cultura en tiempos de Reina, fue ministro de Cultura en tiempos del presidente Zelaya, hoy es embajador de Corea, su hijo ministro de la presidencia, etcétera. Entonces yo creo que ha habido liberales de esa estirpe, ¿no? Muy bien cuando el Partido Liberal digamos, gobernó, y muy bien ahora que el Libre gobierna, o sea, no deja de haber cierta hilaridad. Yo me estaba riendo también por otros casos de un funcionario que siempre que ganó el Partido Liberal está muy bien el Partido Liberal y sus ancestros liberales. Ahora está de embajador en un organismo internacional en Europa, ¿sí? Y lo escuché, él sigue siendo liberal, al menos en sus palabras. Y en su militancia, abiertamente. Sí, él dice soy liberal, pero salió a defender al Partido Liberal pues, ante la llegada de estas personas nuevas que han llegado al partido. Bueno, Jorge Cáliz, pues no sé, dicen que no es nuevo porque estuvo en militancia, en narrarla así. Entonces me puse a pensar, ¿está defendiendo al Partido Liberal? ¿Y por qué no lo defiende de otra forma? ¿Y no que está bien en un cargo en Europa? Bueno, mire usted, estamos hablando de detalles íntimos de la política hondureña. De la política, de los dobleces de los políticos hondureños. Vamos a ir a una pausa porque lo que acaba de hacer la doctora Julieta Castellanos es un tema que a usted le debe llamar la atención. Empezamos hablando de la situación interna de Libre, nos hemos quedado un poco en Libre, pero no debe tampoco escapar de nuestra mirada que también en estos días ocurrieron otros eventos que representaron hitos históricos. Fue condenado el expresidente Juan Orlando Hernández a 45 años de prisión, que equivalen prácticamente a una sentencia de cadena perpetua por la edad del expresidente, pero también ocurrió un foro y curiosamente la sentencia al parecer no le agradó a los enemigos de Hernández, que esperaban 2 cadenas perpetuas, y al final el foro y el grupo de Puebla pues pasó sin pena ni gloria. Ya venimos después de unos mensajes a Cuestión de Enfoques con la doctora Julieta Castellanos. Estamos en Cuestión de Enfoques con la doctora Julieta Castellanos, socióloga, exrectora de la universidad. Al irnos a mensajes estábamos hablando de cómo ha estado el ambiente político en los últimos días, con Libertad de Refundación sufriendo un par de golpes fuertes con la salida del diputado Jorge Cáliz, los resultados de la encuesta del ERIC y también la situación de la renuncia del doctor Aguilar, que lo tuvimos ayer en el programa y él estuvo contando de viva voz que va para una candidatura independiente. Antes de hablar del Partido Nacional y hablar de lo que pasó con esta sentencia al expresidente Hernández, el Foro de Sao Paulo, muy brevemente, candidatura independiente del doctor Carlos Aguilar. Él aceptó ayer, martes, que eso se debía a que él ve una oportunidad importante en ese 56% de personas que no siguen a un partido y que tienen desafección partidaria.
¿puede eso al final incidir en la participación electoral, en el impacto de las nuevas candidaturas en los partidos, o todavía estamos muy lejos de ver una sorpresa con una candidatura o un movimiento que aglutine esas voluntades como lo hizo en su momento el ingeniero Narrala en el 2012-2013? Sí, voy a postergar un poquito la respuesta para referirme con lo que cerrábamos, con lo que cerrábamos y el partido digamos, nacional. De diciembre a esta parte, el Partido Nacional ha tenido como tres cosas que son las que han movido al partido. Primero es el juicio en Nueva York, que todos esperaban que el juicio en Nueva York iba a poner a la clase política, no solamente al partido, en una revisión interna que iba a remover a esos partidos, y aparentemente pues no pasó, pero sí pasó el hecho de que fueran a un acuerdo para elegir fiscal general y fiscal general adjunto. También influyó para que surgiera la candidatura de la ex primera dama, que es un hecho que aparentemente pues tiene un nivel de simpatías. Ahí vamos a poder ver en las primarias, si es que continúa todo como hasta ahora parece, vamos a ver realmente cuál es el caudal de este grupo del juan-orlandismo en el partido, o qué tanto hizo mella ese caso en Nueva York. Y el tema de la nueva candidatura en San Pedro Sula del señor Urbizo, que he visto al Monarca como aquí en Tegucigalpa he visto líderes del Monarca o lo que fue el Monarca, que son los que han tenido una posición de revisión del partido. Son los únicos que he escuchado decir el partido con los calificativos que le han dado desde Nueva York o desde acá. Con Urbizo ya serían Carlos Urbizo, Jorge Zelaya, Ana García y Nasri Asfura. 4 candidatos, eso en el Partido Nacional ya Díaz no se miraba. Ya Díaz no se miraba. En el caso de pareciera que la candidatura de la ex primera dama ha venido a mover un poco la candidatura de Jorge Zelaya, a moverla hacia atrás. Me parece que son las dos candidaturas que al menos parecen tener mucha más, la de Asfura y la de la señora García, a tener más. Entonces, pero habría que ver, porque hoy les decía yo a unos amigos con los que estábamos haciendo análisis en la mañana, habría que ver si el hecho de que el Partido Nacional no haga nada después del juicio para revisarse internamente, si esa también va a ser la postura del elector, o si el elector realmente sí tiene otra valoración de estos liderazgos. Porque hemos visto en la cúpula del partido una indiferencia, hemos visto en la cúpula del partido una comodidad, un acomodamiento, llamarse al silencio, más que un comunicado deslindando al partido, pero no se percibe de esa forma en la ciudadanía. Lo que habría que esperar es ver si esa comodidad, ese confort del Partido Nacional en realidad también está en la base. Y el Partido Liberal también muy movido, un partido que ha estado prestando sus votos para otros candidatos. 2017-2021. 2021. Sí. Es un partido que sacó más en las internas y mucho menos en la general. Que es un partido que se hunde. Un partido que saca más votos para alcaldes que para presidencia. Y por la misma naturaleza del Partido Liberal, es un partido que el voto lo mueve más. Hay que darnos cuenta que es un partido que de los años 70 tuvo corrientes internas, y corrientes internas bastante diferentes ideológicamente. Podíamos ver unas corrientes de centro-derecha y corrientes de centro-izquierda que pudieron convivir, pudieron sobrevivir internamente. Quien rompe eso, esa coexistencia que tenían los liberales, es libre, es Zelaya, ¿no? Luis Zelaya está diciendo, o ha estado diciendo estos días, que esto de que llegue un Jorge Calix y un Nasralla implica que hay necesidad de rescatar el partido, porque quienes están a cargo del partido están entregando el partido a personas que no tienen militancia, y que él va a aspirar por eso. Bueno, yo creo que el partido ocupa un rescate de Díaz, ¿verdad? El partido... 9-11. Sí, el partido ha estado atrapado por dueños del partido
que lo han visto como una instancia de negociaciones personales y no de posturas, y por eso no les ha importado que el partido pase de 37 diputados cuando pierde en el 2009, luego pasa a tener, bueno, ya llegó a 22 en esta última elección, porque ellos requieren una cuota de poder. Entonces, en ese sentido es un partido importante, pero que ahora es un partido que ha estado prestando votos, sus votos de base se han ido y se fueron, muchos eso se tiene fueron. eso tiene un nombre, Partido Bisagra. Sí, es un partido digamos, que perdió mucho en estos 12 años por ese concepto de plegarse al partido que estaba gobernando. Lo hizo los 12 años anteriores, lo está haciendo ahora con la facción oficialista. Pero ahí es donde llego a su pregunta con el doctor Carlos Aguilar. Sí. Con Carlos Aguilar, por eso ocupaba... De raigambre liberal también, ¿eh? Sí, entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Si vemos la cultura política del hondureño, tiene un arraigo partidario, un arraigo del bipartidismo y un arraigo que se trasladó ahora a un tripartidismo con los votos que se fueron para el Partido Libre. El voto duro del Libre anda en unos 600,000 votos. No ha pasado de ahí. No ha pasado de eso. Pero, ¿cuál es la opción para una candidatura independiente? Ahí va a depender de si el desgaste del Libre, desde aquí que termine, avanza y es tal que la gente va a querer sacarlo. O sea, un voto de castigo, cambio. De castigo. La gente va a votar por aquel candidato que tenga la posibilidad de ganar. Caballo ganador. Caballo ganador. Porque va a querer sacarlo si el desgaste continúa. No está Libre en el desgaste de hoy como el que tenía el Partido Nacional. No está a ese nivel. No hay que equivocarnos. Libre tiene, sí, hay problemas, bastantes problemas. Por el estilo también de gestión de Libre, eso le agudiza más los problemas, pero no está con el desgaste de que no los queremos ver como estaba. Eran 12 años en el poder, sí. Eran 12 años en el poder. Pero sí hay un desgaste y hay unos estilos de gobierno muy cuestionados. Para el caso, hoy estaba leyendo antes de venir una publicación del CNA donde tres familias se están llevando 8 millones, parece, hay una cantidad de millones o 6 millones al mes en sueldos. Entonces, si la oposición explota eso y lo profundiza, eso va a ser un desgaste muy grande. Los colectivos es otro desgaste muy grande. Los colectivos vistos como grupos de choque, como caóticos en la administración pública, a la gente no le gusta eso. Si Libre no frena eso, va a seguir el desgaste. Entonces, un candidato independiente la va a tener difícil si hay un candidato en la oposición que le conjunte otras fuerzas. Y me refiero a Carlos Aguilar. Si el doctor Aguilar está solo, pero si el Partido Liberal logra un candidato que le concite confianza y esa confianza le jale voto de PCH, le jale el voto independiente, le jale el voto honesto del Partido Liberal, que se ha sentido avergonzado, Nacional, que se ha sentido avergonzado de estos años, un candidato independiente la tendría difícil. Y la otra cosa es, si la oposición partidaria no tiene un candidato y hay un candidato independiente, pero tampoco ese candidato independiente es muy conocido, no tiene esa penetración con el campo, la gente puede quedarse en casa. Puede haber un voto independiente al que le puede apostar el doctor Aguilar, pero ese voto se puede quedar en casa si no lo convence, ¿verdad? Si ve que no hay fuerza, si ve que su voto... Si se va a querer que Libre salga, se va a unir en torno al que tenga la mayor posibilidad. Y por eso Libre la tiene difícil. Para mí Libre la tiene más difícil de aquí en adelante. A menos que logre alianzas con algún sector que por los momentos no pareciera ser el Partido Liberal, que se ve con posibilidades de ganar por sí solo la elección, y el Partido Nacional, que piensa lo mismo. Es decir, estamos hablando de los 3/3
tratando de ganar la elección con su voto duro. Sí, es que Libre no haría una alianza donde él no imponga su agenda. Con el Partido Nacional no va a hacer alianza. Eso es, porque no es impone el su contendor, agenda, ese es el porque contendor. el contendor es el Partido Nacional. Con el que puede hacer alguna alianza es con el Partido Liberal, con un sector del Partido Liberal. Porque hay un sector del Partido Liberal que votó por Libre, pero que ya no votaría más por Libre, por el tema ideológico. Aquí estamos hablando de los votos drenados de la elección del 2017-2021. 2021. Ahora es más complicado drenar esos votos. Para el Partido Libre hoy es más difícil conseguir el voto liberal, que está muy, muy inconforme. Inclusive Libre tiene hoy un voto libre inconforme. Esa gente despedida de Jorge Cálix, obviamente, es una gente inconforme. Esa gente que está viendo que hay 3, 4 familias que tienen a toda su parentela en los principales cargos, está inconforme. Solo es que hablen y le salen. Así como le salieron hablando a uno de los diputados que salió a criticar al grupo de Jorge Cálix y le dijeron, mire, es que usted, su esposa gana tanto, ¿verdad? Y por eso defiende. Entonces, están así. Entonces, la tiene difícil, por eso Libre, porque para que Libre pueda remontar esa mala imagen que ella tiene, tendría que cambiar de estilo de gestión y no va a cambiar. No va a cambiar. Más bien se va a acentuar. Libre no va a cambiar su estilo de gestión interna. Libre no va a cambiar sus vínculos internacionales. Julieta, por ejemplo, estamos hablando, hablemos en términos políticos y conociendo el escenario electoral. Julieta ha hecho muchas investigaciones y estudios sobre esto, sobre la cultura política hondureña y cómo ha ido cambiando. Todavía está inestable, todavía está en evolución, todavía no se ha sentado el agua, pero una pregunta me surge. Vamos a ver, en las elecciones pasadas, la elección del 2017 polariza, por eso Luis Zelaya se ve afectado, 400 y pico mil votos del Partido Liberal. Narrala Hernández. La elección del 2021 polariza por razones diferentes, es un voto de castigo. La gente vota contra Hernández y vuelve el pagano, como dice el pueblo, es el Partido Liberal. En esta elección, con un Partido Liberal compitiendo con nuevos bríos, un partido libre afectado por 4 años de gobierno, aunque no derrotado, y un Partido Nacional que todavía no conjura los fantasmas del pasado, ¿cuál debería ser el discurso de candidatos de cada partido para atraer a la masa indecisa? Porque si Libertad y Refundación apela al discurso militante, partisano, radical, no se mueve a ese centro, que es lo que la gente le atraería ese voto independiente. El Partido Liberal apela a, ya gobernaron nosotros, volvamos al Partido Liberal, que no gobernamos desde el 2002, van a decir. Y en el caso del Partido Nacional, pues hemos escuchado a Narria Fura diciendo que el gran reto del Partido Nacional es volver a lograr ese 1 millón de votos en las primarias. Pareciera como que cada partido está enfrentando sus propios fantasmas. Sí, es que es increíble. Esto debe verlo como objeto de estudio. Es la única forma. Y falta suficiente para especular. Sí, y las formas y los discursos valen para ver por dónde dan los políticos. Digamos, el Partido Libre, yo insisto, la tiene más difícil. Los demás partidos tienen que saber hoy que cualquier caudal electoral que ellos quieran obtener, mejorar, tiene que ser en la oposición. El Partido Liberal, si no hace una oposición y se va a seguir plegando en lo que resta, no va a repotenciar. Que hay un sector de la bancada del Partido Liberal que sigue ese juego. Sigue ese juego. Si el Partido Liberal sigue con ese juego de acompañar, de estar en las noches con Libre, planificando, y en el día diciendo otras cosas, eso no les va a funcionar. Tienen que irse a la oposición. Por eso va a ser importante ver el grupo de Cálix en el resto del tiempo, ahora en la bancada del Partido Liberal. Un detalle importante, miren, vamos a ir a una pausa porque Julieta acaba de decir algo que se nos había ido lo habíamos mencionado, pero se nos había olvidado. El Partido Liberal ahora tiene diputados de Libre que vienen con sangre en los ojos y con los dientes apretados, porque se fueron del partido y hoy son y van a reclamar en la Cámara
ser la voz de esa oposición, porque ya lo fueron dentro del partido con mucha más razón. Con mucha más razón. Afuera. Vamos a unos mensajes, porque mire usted, cuando uno diría ya vamos para la mitad del programa, falta todavía otros temas que tienen que ver con, y la situación de seguridad del país, la oferta de la Sisi, cómo le está yendo al Partido Libre, que además del desgaste típico de un gobierno, le está costando cumplir con sus promesas de campaña. Ya volvemos con la doctora Julieta Castellanos en Cuestión de Enfoques. Estamos en Cuestión de Enfoques por ICN, una nueva conciencia. Soy Miguel Cáliz Martínez, estoy acompañado de la doctora Julieta Castellanos. Estamos hablando de política. Si a usted ha llevado el hilo del programa o se viene conectando, déjeme decirle que estamos hablando de las posibilidades de los partidos para las próximas elecciones. Usted debe pensar, Miguel, pero estamos en julio. Bueno, pues le quiero decir, en septiembre es la convocatoria. En septiembre cambian autoridades electorales. Estamos a la vuelta de la esquina de marzo. Marzo son las elecciones primarias de los partidos. Hay contienda en todos los partidos. Ahora se ha animado la contienda interna del Partido Liberal. Y cuando usted menos acuerde, vamos a estar en noviembre 30 del 2025 yéndonos a votar, marcar el dedito, meter el votito y esperar que esta vez al CNE no se le caiga el sistema, que las elecciones salgan bien y que no haya conflictividad política. Julieta, se van diputados del Libre al Partido Liberal. Eso significa que la bancada del Partido Liberal logra lo que no logró en las elecciones. Crece, pero también hay unos votos sueltos ahí del PSH. Es que fíjense que va a ser importante ver el desempeño de los diputados que llegan al Partido Liberal, porque ellos, en teoría y por deducción lógica, no van a llegar a plegarse a Libre, porque entonces ¿para qué se fueron? Tendrían que ir a hacer oposición. Ahí sí serían quinta columna, pero no es lo que se ha percibido. No es lo que se ha percibido, entonces tendrían que ir a hacer oposición. Por lo tanto, Libre va a enfrentar ahora una oposición madura dentro de su aliado de estos años. Y eso... ¿De dónde va a sacar votos Libre para aprobar leyes? Es que ahora mismo el Partido Liberal con estas llegadas, tenemos los diputados de Libre que se pasaron al Partido Liberal, están los diputados del PSH que dos inclusive ya están, la diputada Maribel Espinosa que tiene su corriente interna dentro del Partido Liberal. Eso ya es 23 diputados. Ajá. Ya es un hecho la doctora Figueroa, que es su jefe de campaña, entiendo. Entonces ahí van 24 votos. Entonces, y Mateu, que ya sabíamos que era liberal, no ha dicho nada, pero uno intuiría que se vuelve al Partido Liberal. Sí, entonces yo creo que el Partido Liberal, por bien, va a superar los 30. Mire. Pero se puede convertir en una voz importante. El Partido Nacional igual va a tener que ponerse 30, en la oposición. Sí, 77. El Partido Liberal, por supuesto, el Partido Nacional, perdón, por lógica va a estar en la oposición, pero muy vulnerable, con mucha debilidad, porque por todo lo que tiene en sus espaldas, entonces habla y le salen, ¿verdad? Y lo bajan. Les bajan el discurso, les bajan la crítica, porque ellos van a estar pagando. El Partido Liberal, Nacional, probablemente su voto de base le tribute a otros partidos. Ese voto independiente o nacionalista, pero no militante, que en las elecciones pasadas votó nacionalista, que ya poder. Se les desmarcó ahora en el 2021. El Partido Nacional probablemente empiece a tributar algunos de esos votos a otro partido. Y aquí la pregunta, volvemos a un candidato independiente. ¿Qué de ese voto va a recoger el candidato independiente? Julieta, una pregunta. Aquí voy a aprovecharme de conversaciones previas, extra cámara y en otros espacios, con una taza de café, en espacios convocados por amigos comunes. Julieta siempre había afirmado que iba a ser muy interesante ver al Partido Nacional fuera del poder, porque buena parte de ese arraigo o esos seguidores, muchos los lograba gracias a su posición de gobierno, que era capaz de ofrecer ayudas,
dádivas y que tenía la capacidad económica que proveía la estructura gubernamental para sostener sus estructuras. Ahora que el Partido Nacional se sostiene solo, se va a ver quiénes son leales al partido. ¿Eso es lo que está diciendo Julieta? Sí, mire, el Partido Nacional gana en 1990 después de un desgaste de 2 años. Hay que recordar la administración del ingeniero Ascona, que no fue cuestionado por temas de corrupción, pero sí por no tomar decisiones. Sí, no tomar decisiones. Económica. Hay que recordar que el combustible, que no contrató, la devaluación, los CETRAS, que no se atrevieron a hacer una devaluación formal, pero había devaluación real. Y después la vino a hacer Callejas. La vino a hacer. Entonces, pero la gente, era un gobierno percibido como joven que se había distanciado del suniguismo, que se había distanciado de aquellos políticos nacionalistas, la Mancha Brava vinculado a los militares, de toda aquella historia del años 70 se había distanciado el partido. Tuvo un proceso de modernización. Inclusive hay que recordar que después de todo fue un gobierno que impulsó la modernización del Estado, con la creación del Ministerio Público, la creación del Comisionado de Derechos Humanos. Los críticos también han dicho que desmanteló todo el Estado que se había heredado del reformismo, y etcétera, y que se plegó a medidas neoliberales. Esa fue una tendencia en América Latina. Sí, no solo fueron ellos. No solo fueron ellos, y tampoco los liberales lo desmontaron después, continuaron. Entonces es una crítica más publicitaria que real, porque en el fondo los liberales hicieron lo mismo. Es como cuestionar la desmilitarización, que era un fenómeno global y más bien que da marcha atrás con los ataques terroristas de septiembre 11. Sí. Ahora, ese Partido Nacional puede vivir sin clientela. Ese Partido Nacional vuelve a ganar con el presidente Maduro. Que había sido presidente del Banco Central y jefe de campaña de Callejas. Jefe de campaña de Callejas, con un desempeño y con unos tecnócratas que lo acompañaban. Y mire usted si el presidente Maduro no está quedando como no un mal presidente, visto en todo el recorrido. Fue un gobierno muy ordenado. Muy ordenado, sin mayores escándalos, sí. Dejó las cuentas macroeconómicas. La condonación de la deuda. Entonces, ¿qué le digo? El Partido Nacional, para ganar, siempre es después que se lava el rostro por un tiempo. O sea que, según la historia reciente, al Partido Nacional le toca todavía un par de periodos de sufrimiento. Le toca todavía que estos señores que están hoy se den cuenta que ellos no han ganado elecciones porque la gente confía plenamente. Han ganado elecciones cuando ha habido ya el desgaste de 2 años seguidos del Partido Liberal en el pasado, ¿verdad? En el pasado, cuando han presentado imágenes nuevas y rostros limpios o menos dañados. En este momento, el Partido Nacional tiene ese problema. Ellos no lo admiten, no quieren hacer la lectura. Están en negación, como se dicen los psicólogos. Ellos creen que el desgaste del Libre va a ser suficiente y que la debilidad del Partido Nacional va a ser suficiente, Partido Liberal va a ser suficiente. Ellos han apostado a 1.2 millones de votos y con un partido libre que se va a desgastar y que sí se va a desgastar, obviamente. Aunque haya ingobernabilidad en el Congreso por las minorías. El poder desgasta. El poder desgasta, y más en un partido que ofrece tanto y tantas expectativas. Porque yo creo que uno de los conservadores, ya uno sabe los estilos de gobierno, pero mucha gente no esperaba este estilo de gestión. Yo creo que ha hecho mucho daño, primero, no cumplir con las promesas. Hablemos de las promesas. Por ejemplo, esta de la Sisi, ¿qué tanto puede golpear a Libre el que se le dificulte la Sisi? Y lo otro, que a pesar de todas las acciones que está haciendo en el tema de seguridad, las políticas no terminan de funcionar. Mire, la oposición va a explotar el hecho de que la CICIG no llegue al país. Ya lo está haciendo. Y lo va a seguir haciendo más. Y lo va a hacer más. Y le va a sacar por qué no viene la CICIG. Yo creo que es el tema más explotado, pero va a explotar otros también. Explotar otros publicitariamente, ¿verdad?
va a explotar lo del nepotismo, va a explotar el tema de los peajes, va a explotar el tema de las sedes, que no se ha concluido ese proceso de reversión de las sedes, todo eso lo va a explotar. El tema de seguridad, por más que haya publicidad, la gente hoy está más informada del tema. Es cierto, el país estuvo con 86.5 homicidios el año 2011, que fue el pico. Ha venido, digamos, reduciéndose, pero han surgido otras formas, porque antes era el homicidio duro. Hoy tenemos el secuestro, tenemos la pérdida, digamos, de personas, la trata, la muerte ahora de mujeres. Se habla de desapariciones ahora, a eso me refiero, la desaparición. Y no hay respuesta. Yo no veo denuncias de los organismos de derechos humanos. Y esto es en el plano más honesto posible. Es decir, situaciones de este tipo no se le toleraban a ningún gobierno antes. Ningún gobierno. Ahora están pasando y... nosotros aquí en los medios de comunicación, claro que estamos señalando que existen problemas de seguridad, como se hacía en tiempos del presidente Hernández, como se hacía en tiempos del presidente Lobo y como se hizo en su momento con el presidente Zelaya. ¿Por qué está fallando? ¿Es la mirada, la política es equivocada o sencillamente se están aplicando viejas soluciones a problemas nuevos? Viejas soluciones y retrocesos también. Yo creo que es un retroceso que la ATIC la dirija a un policía. ¿Por qué? Porque la policía tiene el monopolio de la investigación. Tiene el monopolio en la DPI y tiene el monopolio en el Ministerio Público. ¿Quién va a investigar a un policía corrupto? La policía. Bueno, mire vamos a estar como antes del 2015. En el año 2000, 99-2000, el Congreso Nacional eliminó la DGIC, le quitó la investigación al Ministerio Público. Y hubo tanto cinismo de los políticos que querían que el Ministerio Público investigara sin tener una policía de investigación. Entonces vimos cómo, y lo vimos ahora, vimos cómo en la muerte de Landaverde, en la muerte de Aristide González, en otras muertes, en otros hechos delictivos, vimos a la policía involucrada. ¿Por qué no se investigó en ese tiempo? Porque el Ministerio Público no tenía investigación. En el 2015 se crea la ATIC, independiente del Estado, independiente del Ejecutivo, con autonomía financiera, para los delitos de alto impacto. Sí. Y que tenían... Sí, todo el delito de delincuencia común lo tiene la policía, el delito de alto impacto. ¿Cuál es la ventaja de eso? Empezamos a ver resultados de una ATIC dirigida por un fiscal de carrera. Pero, ¿por qué los políticos le vuelven a dar la investigación del Ministerio Público a un policía? ¿Qué no les gusta a los fiscales? Mencionémoslo al volver de unos mensajes. ¿Qué no le gusta a los políticos de una ATIC dirigida por una persona que no es policía de carrera? ¿Por qué? ¿Por qué esta es una mala decisión? Vamos a unos mensajes y volvemos con la doctora Julieta Castellanos. Estamos hablando ahora de promesas incumplidas. Vea usted, empezamos hablando de la situación de los partidos, de las posibilidades de los partidos, de las elecciones. Ahora hablamos de promesas incumplidas. Al volver de unos mensajes, continuamos sobre este tema y vamos a darle un cierre para que usted no se vaya cariacontecido, ¿verdad? O sea, al final el país tiene que enfrentar sus retos de una forma diferente y las elecciones finalmente son una oportunidad precisamente de renovación o de continuidad de lo que está pasando. Volvemos después de unos mensajes. Continuamos en Cuestión de Enfoque con la doctora Julieta Castellanos. Julieta, ¿por qué no es conveniente que un policía de carrera dirija la ATIC? ¿Por qué le incomoda a los políticos y a las personas que les preocupa la investigación de un ente más independiente, más técnico, ha llegado al Ministerio Público? ¿Cuáles son las contraindicaciones para este tipo de decisiones? Cuando la investigación está bajo monopolio, el riesgo es que haya una investigación muy parcializada, dirigida y utilizada políticamente.
se investiga al enemigo, se protege al amigo, se investiga al adversario y se da órdenes. En el caso de la policía, lo que es más dañino es que ese policía activo, cualquiera que sea, tiene un jefe que es el ministro de Seguridad, ese jefe tiene una jefa o un jefe que es el presidente de la República. Un momento, ¿el jefe de la ATIC no es el fiscal? ¿El jefe de la ATIC? No, el jefe de la ATIC no es un fiscal, es un policía hoy. Sí, pero en este momento entonces esa persona le debe más obediencia al Ministerio de Seguridad que a la Fiscalía. Por supuesto. Aunque se vista de civil. Por supuesto, no hay ninguna duda. Por el tema de jerarquía. De subordinación, por supuesto. Entonces, por supuesto, ahí no tenga ninguna duda. Entonces, prime el uniforme y la institución por encima de la institución. Aunque no se le mire puesto. Porque yo lo he visto vestido de civil. Sí, aunque no se le mire puesto. Pero eso es así. Entonces, en ese sentido, el riesgo es que el monopolio de la investigación hace que la investigación sea lenta, que se parcialice, que se oculten datos, que se siembre, etcétera, cualquier cosa. En cambio, una investigación independiente, ¿por qué no quisieron un fiscal? ¿Por qué, inclusive libre, por qué no quiso un fiscal como Santos? ¿Por qué no quiso un fiscal como Urquía, para el caso? Lo sacan de la competencia. Y todo eso ha ido restándole al Partido Libre. Todo aquel discurso de combate a la corrupción se fue debilitando con esos accionares, con esas decisiones. Por lo tanto, ese es un problema por los cuales un candidato político, un partido de oposición realmente, de oposición, eso le ayuda a una campaña dura. ¿Por qué no les gusta a los políticos de la ATIC lo que no les gustó de la MASIC? Que los investigara. No les gustó que lo investigara y les cancelaron el convenio y el hecho está que la ATIC, yo sigo pensando que no viene aunque lo hayan extendido el periodo. Y creo que ese va a ser un tema en la campaña. Estamos viendo la confrontación que hay en el Ministerio de Seguridad. Entonces la gente dice, y se están peleando, ¿y cómo van a haber avances? Y estamos ocupados en el pleito. La viceministra no se ha dado cuenta que no la quieren ahí. Y no la quiere ni la presidenta. Bueno, pues no la querían en la universidad, no la quieren en el Ministerio de Seguridad. No la quiere ni la presidenta, porque sin lugar a dudas, el ministro de Seguridad no haría de despedirle toda su gente si no tuviera la anuencia. ¿No sería mejor renunciar? Debería. ¿O estará esperando que la renuncie? Debería. Porque entiendo que la presidenta no la ha recibido, no le da citas. Entonces, la presidenta no le da citas porque no quiere oír lo que tiene que decirle. No quiere saberlo. Entonces, todo eso lo que nos hace ver es que la viceministra de Seguridad es una persona que no cuenta con la confianza. Tiene más la confianza el ministro porque es el que toma decisión, es el que tiene poder. Y eso, pues, obviamente, uno lo lee desde fuera. La viceministra no lo lee así. Ella tendrá otras lecturas. ¿Le estorba la ministra a la policía, a la viceministra? Yo creo que las declaraciones que ella da, pues no son cómodas para la policía oírlas, de la segunda de mando de la institución, ¿no? Entonces yo creo que el hecho de la muerte de mujeres, lo que sigue pasando, mire, es lo que sigue pasando en centros penales. No pueden administrar una cárcel, ni en Támara, ni en... Que está aquí nomás. Que está aquí nomás. De 2.000, no sé cuántos tienen ahí, 1.500, no sé, 500, y van a administrar una cárcel que está... no sé, 300 allá por el Patuca, kilómetros o más. O las Islas del Cisne. O las Islas del Cisne, ¿verdad? Con 20.000. O sea, son las cosas que no se preguntan y tampoco se debaten, pero obviamente todo eso son escenarios que van a ir saliendo en la campaña. Nos quedan 2 minutos. Me quedo con un montón de preguntas por hacer, pero se me ocurre algo porque tengo que priorizar. Julieta Castellanos, especialista en seguridad, Julieta Castellanos, ex miembro de la Comisión de la Verdad. Voy a ver si puedo mezclar las dos. Si la tercera preocupación e interés de los hondureños es la seguridad, y las primeras son los que tienen que ver con generación de empleo y situación socioeconómica, depende la continuidad de Libertad y Refundación, pero también las posibilidades de la oposición, la atención de esos 3 temas.
Mire, son temas que se pueden atender con medidas estructurales. Lo que han hecho hasta ahora los gobiernos, y aquí también el Partido Nacional lo hizo, son los paliativos. Andar dando bonos, eso es clientelismo. La gente con eso no la sacan de la pobreza. Entonces, ¿garantiza votos eso? Según las investigaciones que usted ha hecho. Puede garantizar votos en el momento. O sea, pero la gente puede recibir igual y votar por alguien más. Y votar por otra persona. Pueden haber medidas muy coercitivas, en algunos departamentos tienen medidas de control muy fuertes, pero eso en el voto urbano eso se le va. Entonces, eso no es garantía. El bono, digamos, la prebenda, el populismo que están haciendo con las dádivas que dan, eso la gente no lo compromete de manera permanente. Es muy difícil porque es un país con muchas necesidades y resolver estos problemas no es fácil, pero la gente entiende. Lo que la gente creo que no perdona son los excesos de corrupción. Entonces, porque si la gente viera que los gobiernos son austeros, que son honestos, que hacen el esfuerzo, yo creo que sería indulgente. Pero cuando la gente ve esas desproporciones, esos derroches, y eso la gente dice, esto es más de lo mismo. Bueno, doctora, gracias por participar. Quiero hacer una última pregunta, de sí o no. ¿Está en el aire la moneda para la selección del 2025 o ya sabemos quién va a perder? No, yo creo que todavía no se sabe. Libre va a hacer todo lo posible por continuar. Y cuando digo todo, es todo. Todo. Bueno, miren qué cierre. Todo lo que tenga que hacer, decía aquel que ahora guarda prisión. Gracias, doctora. Un gusto. Y a ustedes, muchas gracias por su atención. Esto fue Cuestión de Enfoques. Soy Miguel Cáliz Martínez. Siga disfrutando de la programación de ICN, una nueva conciencia. Feliz día.